A partir de la siguiente construcción, calcula el ángulo alfa. El ángulo alfa es este que tenemos aquí, entonces la manera así más directa para calcularlo, pues puede ser, por ejemplo, decir, vale, el ángulo completo de la circunferencia es 360 grados, este pentágono, como es regular, todos sus lados son iguales, entonces puedo dividirlo en 5 triángulos iguales, como el que ya está aquí, y entonces, pues este ángulo será la quinta parte de esos 360 grados. Entonces, pues lo calculamos. El ángulo alfa será de 72 grados. En la siguiente parte nos piden calcular la apotema, es decir, la apotema es esto de aquí, lo que une el centro de la circunferencia con el punto medio del lado del pentágono. Calcula la apotema a partir del lado, es decir, lo que me están queriendo decir en este apartado es que solo conozco este dato, o sea, este que me dan aquí de la longitud de la circunferencia no lo conozco, o sea, es a partir del lado, o sea, solo conozco este dato. El ángulo también, o sea, eso lo sabemos siempre, pero el dato que me estarían dando solo es el lado. Entonces, como yo quiero calcular aquí tengo un triángulo rectángulo, quiero calcular este lado y, bueno, quiero calcular, sí, este lado del triángulo rectángulo y yo conozco esto aquí porque conozco el lado. Si conozco el lado del pentágono, también conozco la mitad del lado, así que puedo usar una razón trigonométrica. La mitad del ángulo alfa también, o sea, la mitad del ángulo alfa también lo voy a necesitar. Entonces, pues, primero de todo, alfa medios será 36 grados y como lo que me interesa calcular es la apotema y conozco esto de aquí, bueno, no lo conozco, tengo que calcularlo, vamos a calcular cuánto es la mitad del lado, o sea, es decir, la longitud de FAB. La longitud de FAB será la mitad del lado, que en este caso es ED, el que nos damos, son todos iguales, o sea que no importa, es la mitad. Entonces tengo que calcular la mitad de 7,38. Esto nos da 3,69. Así que conozco este lado, ahora sí, conozco este ángulo que es 36 grados y quiero conocer esto de aquí. Este es el cateto opuesto al ángulo y este es el cateto contiguo. La razón trigonométrica que me relaciona este ángulo de aquí con estos dos catetos es la tangente. Por lo tanto, digo, vale, pues la tangente de 36 en este caso es el cateto opuesto, que es 3,69, entre el cateto contiguo, que es AF, el segmento que une los puntos A y F. La tangente 36 la calcularé con la calculadora y así que tengo que despejar a F. A F será 3,69 partido tangente de 36. Lo calculamos y redondeando esto nos da 5,08. En este caso, las unidades de las medidas que hay en el pentágono no nos las dan, así que pues me las voy a inventar, voy a decir que son, por ejemplo, pues no sé, milímetros, por ejemplo. Me invento que estoy trabajando en milímetros, como no me lo dan. Ahora, en el apartado C, nos están pidiendo calcular la apotema a partir de la longitud de la circunferencia. Es decir, ahora no conozco el lado, este dato no lo sé, pero sí que conozco la longitud de la circunferencia. La longitud de la circunferencia, que recordemos que es, yo lo que conozco es ese dato, que como es la longitud de la circunferencia, yo sé que esto es 2 por pi por r. Por lo tanto, si conozco la longitud, puedo calcular
el radio de la circunferencia, que casualmente coincide con este lado del triángulo con el que estoy trabajando. Por lo tanto, si conozco el segmento FB, que ya lo hemos calculado, y conozco... Ay, perdón, no, el segmento FB no lo conozco porque eso lo conocía antes, en el apartado anterior. Ahora no sé este lado lo que mide, por lo tanto no sé lo que mide esto. Así que lo que conozco es este lado de aquí, el segmento AB, que será el radio, que lo vamos a calcular ahora, y me piden, y necesito calcular la apotema. Entonces, el procedimiento es lo mismo, pero ahora la razón trigonométrica que relaciona este ángulo de aquí, la mitad de alfa, con el segmento FA, que es la apotema, y el segmento AB, pues ya no va a ser la tangente. Entonces vamos por partes. Primero calculamos el radio para el apartado C. En este caso el radio será 39,46 partido 2pi. Y lo calculamos. Esto da 6,28. Hemos dicho que suponemos que estamos trabajando en milímetros. Y ahora sí, en este caso, como voy a relacionar, estoy trabajando con este ángulo y relaciono este cateto, que es el contiguo al ángulo, cateto contiguo a este ángulo con este lado del triángulo, que es la hipotenusa, pues la razón que voy a usar es el coseno. Entonces el coseno de 36 es el cateto contiguo, que es el segmento FA, que es el que quiero calcular, es la apotema, entre la hipotenusa, que es el radio que acabamos de calcular. Así que aquí ya conozco todo, menos FA, que es la apotema que quiero calcular, lo despejo y esto me queda 6,28 por coseno de 36. Y lo calculamos. Esto nos da 5,08 milímetros. Pues sí, estoy poniendo las unidades porque, bueno, pues cuando trabajamos con medidas se ponen unidades. Lo que pasa es que aquí yo pongo milímetros, pues ya os he dicho, porque no están indicadas. Pero si habéis puesto otras, pues ya que no están indicadas, pues no importa. Vale, ahora en el apartado D nos piden el área del pentágono a partir de la medida del lado. Entonces, de nuevo, ahora solo conoceríamos pues, el ángulo y el lado. Y quiero calcular el área de este pentágono. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Hemos dicho al principio que este pentágono es regular y entonces puedo dividirlo en 5 triángulos iguales a este. Entonces, si conozco el área de este triángulo, pues entonces ya multiplicando por 5 ya tengo el área del pentágono. Así que lo que voy a hacer es calcular el área de este triángulo. Para calcular el área de este triángulo, lo que necesito es conocer la base y la altura, que es la apotema. Como la apotema ya la hemos calculado a partir del lado en el apartado B, pues vamos a usar ese dato como altura y como base el lado, que sí que lo conocemos porque ahora estaríamos en el apartado D. Entonces lo voy a poner por aquí. Voy a poner área del triángulo, sería la base, que es el lado que conozco, 7,38, por la altura, que es la apotema que hemos calculado en el apartado B, que la tenemos aquí, 5,08. Entonces sería por 5,08 partido 2. Y lo calculamos. Y esto nos da 18,75, redondeando bien, en este caso pues serían milímetros cuadrados. Vamos ahora con el apartado E. El área del pentágono si solo se conoce la longitud de la circunferencia. Es decir, ahora, de nuevo, no conozco el lado, conozco la longitud de la circunferencia. La forma de calcular el área
va a ser la misma, calcular el área de este triángulo y eso por 5. Aquí me faltó multiplicar por 5, entonces el área que tenía ahí era el área del triángulo, entonces tengo que multiplicarla por 5 para hallar el área del pentágono y esto da 93,73. Y ahora sí, estaba diciendo que conozco la longitud de la circunferencia, eso me permite saber el radio de la circunferencia, que ya lo tenemos calculado del apartado C, entonces conozco el radio de la circunferencia indirectamente y esto de aquí no lo conozco, Entonces, como esto lo conozco, pues lo vamos a usar para calcular, en lugar del apotema como hemos hecho antes, pues lo vamos a usar para calcular este trocito de aquí, o sea, el segmento FB. Y con el segmento FB ya sabremos la mitad de la base, que nos permitirá saber la base completa. Entonces, pues nada, ¿cómo vamos a hacerlo? Pues digo, vale, yo conozco este ángulo y si quiero relacionar este lado con este ángulo con este lado, pues voy a tener que usar el seno. Entonces, el seno de 36 será igual al segmento FB partido el segmento AB, que es el radio, ¿vale? Coincide con el radio. Entonces, FB partido el radio, que ya lo hemos calculado antes, despejamos de aquí FB y esto nos queda 6,28 por seno de 36 y lo calculamos. Esto nos da 3,69, que ya en realidad esto ya estaba calculado de antes, pero bueno, no me he dado cuenta, como si fuera ese cero. Entonces, esto si lo multiplicamos por 2, pues tendremos el lado completo. Entonces, 2 por FB va a ser la base de nuestro triángulo. Y esto nos da 7,38. 7,38, que serían milímetros. Entonces, ahora que sé la base, la altura del triángulo también la conozco porque sería la apotema, y la apotema ya la hemos calculado en un apartado anterior a partir de la altura, a partir de la longitud de la circunferencia, o sea que esa parte ya la tenemos hecha. Así que ahora calculo el área del triángulo, que sería la base 7,38 por la apotema, que ya la hemos calculado antes a partir de la longitud y nos dio 5,08 partido 2. Esto ya sabemos porque lo acabamos de hacer en el apartado anterior, que da 18,75 milímetros cuadrados. Y esto por 5, pues ya sabemos lo que nos da. Sabemos que no nos hemos equivocado porque nos ha dado lo mismo, así que entonces esto sería ya el resultado final. Esto sería todo. Fijaos, aquí lo que está pasando, o sea, en un ejercicio de examen, por ejemplo, podrían pedirnos no darnos la longitud, darnos solo el lado y pedirnos, pues eso, calcular la apotema, calcular el área, o puede ser que en lugar de darnos la longitud nos den el lado y nos pidan calcular la apotema, calcular el área. Entonces, pues hemos visto cómo calcularíamos esos dos datos según qué dato nos den. Si solo conozco la longitud, cómo lo haría, o si solo conozco el lado y cómo lo haría.